Hola, muy buen día. Mi nombre es Pamela Michelle Ruiz Cruz, alumna de la Maestría en Educación de la Universidad IEXPRO. El siguiente trabajo es una presentación digital que corresponde a la materia Teorías y modelos psicopedagógicos del aprendizaje, impartida por el docente Pablo Josué García. Y se trata de la lectura La evaluación psicopedagógica a debate, de autores Aranzazú Cejudo Cortés y Cecilia Corchuelo Fernández, el cual es un texto de reflexiones y experiencias de profesionales de titulaciones educativas. Existe un marco teórico y legislativo sobre la evaluación psicopedagógica que todo profesional relacionado a esta área debe tener. Y en la lectura, el primero que se menciona es el apartado 1 del artículo 71 de la Ley Orgánica, que nos indica que es para la mejora de la calidad educativa. El artículo 2 de este mismo libro aclara que tener estos recursos serán derechos de los alumnos y alumnas que requieran una atención educativa diferente a la ordinaria, por presentar necesidades educativas especiales, por dificultades específicas de aprendizaje, TDAH, entre otras cosas. El siguiente es de la Ley de Educación de Andalucía, en el cual, en el artículo 114, determina que la Administración de la Junta de Andalucía debe establecer el conjunto de actuaciones dirigidas a la población infantil, con especial atención en el periodo de 0 a 6 años, a sus familias y al entorno con la finalidad de prevenir, detectar e intervenir de forma precoz sobre cualquier trastorno en su desarrollo o riesgo de padecerlo. El siguiente es el decreto 328 del 2010, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las Escuelas Infantiles de segundo grado, de los colegios de educación primaria, de los colegios de educación infantil y primaria y de los centros públicos específicos de educación especial, que en su artículo 5 expone las funciones de los orientadores u orientadoras, dentro de las cuales encontramos realizar la evaluación psicopedagógica del alumnado, asesorar al profesorado en el proceso de evaluación continua del alumnado, asesorar al profesorado en el desarrollo del currículo, asesorar a la comunidad educativa en la aplicación de las medidas relacionadas con la mediación, resolución y regulación de conflictos, asesorar al equipo directivo y al profesorado en la aplicación de las diferentes actuaciones y medidas de atención a la diversidad, colaborar en el desarrollo del plan de orientación y acción tutorial, asesorar a las familias o a los representantes legales del alumnado en los aspectos que afecten a la orientación psicopedagógica y cualquier otra que sean atribuidas en el proyecto educativo. Por último, vamos a mencionar la orden del 19 de septiembre del 2002, en la cual se regula la realización de la evaluación psicopedagógica y el dictamen de escolarización. Para continuar con este tema, vamos a definir a la evaluación psicopedagógica como el proceso de recogida de información, valoración y análisis para agrupar la información sobre elementos que intervienen en la enseñanza-aprendizaje y para poder reconocer las distintas necesidades educativas de cada estudiante. Varios autores coinciden en que esta debería realizarse de manera personalizada y que puede servir para orientar a docentes en el diseño de las respuestas necesarias dependiendo de las necesidades de cada estudiante. Continuamos con el protocolo de identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. Todos los agentes educativos deben tener en cuenta las características del entorno y del alumnado para responder a sus necesidades. Solo así podemos forjar una escuela o un centro que nos permita dar respuesta a todas estas necesidades y así poderlo llamar inclusivo, considerando que todo alumno puede tener algún tipo de necesidades, ya sean especiales o específicas. Ahora voy a explicar algunos de los conceptos introductorios que vienen en la lectura, iniciando por el alumnado NEAE, el cual se entiende por el alumnado que requiere, por un periodo de su escolarización o a lo largo de toda ella, una atención educativa diferente a la ordinaria. Dentro de este tipo de alumnado podemos encontrar una larga clasificación. Por ejemplo, alumnado con necesidades educativas especiales, donde tenemos trastornos graves del desarrollo, discapacidad visual, discapacidad intelectual, discapacidad auditiva, sordera, discapacidad física, entre otros. O el alumnado con dificultades de aprendizaje, dificultad específica del aprendizaje, dificultad de aprendizaje por retraso del lenguaje, dificultad de aprendizaje por capacidad intelectual límite, entre otras. El alumnado con altas capacidades intelectuales, como sobredotación intelectual, talento complejo o talento simple, y el alumnado que precisa de acciones de carácter compensatorio. La Consejería de Educación de la Junta de Andalucía elabora un protocolo, el cual destaca lo siguiente: garantiza la igualdad de oportunidades en todo el alumnado, preserva un modelo de educación inclusiva,
Garantiza la existencia de criterios uniformes para la asignación de recursos. Aclara a todos los sectores educativos las dudas planteadas. Vela por un uso racional de la evaluación psicopedagógica y corresponsabiliza a todo el centro de la atención al alumnado con NEAE. Para entender mejor este protocolo debemos hablar de sus fases, iniciando por la prevención, donde todo el alumnado será objeto de una estimulación en los procesos básicos de aprendizaje, ya sea a través de programas estandarizados o de actividades propuestas por el mismo protocolo. Como ejemplo, la lectura nos marca programas de estimulación del lenguaje oral, programas de desarrollo de la inteligencia, programas de prevención de dificultades de aprendizaje o programas de estimulación del aparato psicomotor. La segunda fase es la detección, la cual nos dice que para poder llevar a cabo una intervención educativa eficaz se requiere esa detección precoz, para poder así identificar las posibles necesidades específicas de apoyo educativo. Hay muchas herramientas para poder hacerlo. Y la tercera fase es la identificación, en la cual se hace la evaluación psicopedagógica del alumnado y después se lleva a cabo la realización del informe de evaluación psicopedagógica, el cual debe contener puntos muy precisos como datos personales, datos escolares, datos de la evaluación psicopedagógica, información relevante del alumno, pueden ser antecedentes o enfermedades que tenga, información importante sobre el contexto escolar, información relevante sobre el entorno familiar y contexto social. Esto nos ayuda mucho a poder detectar ciertos datos que van de la mano con el padecimiento. Las necesidades específicas de apoyo educativo, brindar una propuesta de atención educativa y la orientación tanto al profesorado como a las familias. El dictamen de escolarización se refiere a la determinación de la modalidad de escolarización del alumnado, así como de los recursos que éste requiera para el adecuado desarrollo de su proceso de aprendizaje. Para llevarlo a cabo hay ciertos datos específicos que debemos colocar, entre ellos los datos generales del alumno, el motivo por el que se realiza el dictamen, es decir, qué evaluaciones previas hay o qué nos llevó a este punto, la determinación de las necesidades educativas especiales, como una descripción de lo que sucede y por qué estamos en este punto, una propuesta de atención específica, es decir, adaptaciones, ayudas y apoyos, cómo vamos a tratar esta situación en particular, y la propuesta de modalidad de escolarización, es decir, nuestra escuela qué le puede ofrecer a este alumno en particular para llevar su aprendizaje de la manera adecuada a lo largo del ciclo. Y es en este punto en donde entra la respuesta educativa, la cual es para atender a la diversidad y comprende todas aquellas actuaciones que en el marco de la escuela inclusiva tienen en cuenta que cada uno de los alumnos y alumnas es susceptible de tener necesidades educativas específicas o especiales. La respuesta educativa para atender a la diversidad del alumnado se compone de medidas generales y específicas y recursos que también pueden ser generales y específicos. La combinación de dichas medidas y recursos dará lugar a distintos tipos de atención educativa, distinguiéndose entre atención educativa ordinaria y atención educativa diferente a la ordinaria. Como conclusión, me gustaría comentar que una evaluación psicopedagógica es un proceso que lleva mucha responsabilidad y muchos pasos que deben seguirse tal cual para no alterar este proceso. De su resultado depende todo el aprendizaje de una persona en particular que lo requiera, que requiera una adaptación o algún tipo de modificación de parte de la escuela para poder tener éxito en este proceso. Sin duda alguna esto no debe tomarse a la ligera y desde mi punto de vista se requiere una gran capacitación a todo aquel personal que esté relacionado con el alumnado, para que así esa capacidad de alertar a tiempo tenga mucho mayor peso. Todo este proceso, por supuesto, que también va a requerir de una gran responsabilidad y participación de las familias o tutores legales, porque a pesar de que la escuela tiene esta gran responsabilidad sobre el aprendizaje, la escuela, casa y familia y contexto social en general son un gran apoyo para la mejora de cualquiera de estas situaciones o para que el funcionamiento vaya siendo adecuado. Por eso también es muy importante brindar una psicoeducación a las familias sobre cada una de estas situaciones o necesidades especiales o específicas. Detrás de poderle llamar a una escuela inclusiva hay una gran labor de parte de muchas personas. Y también es importante brindarle esta información a los alumnos
para que ellos mismos puedan crecer y desarrollarse en este entorno o ambiente que respeta las necesidades de todos aquellos que los rodean.